En un pequeño pueblo montañoso, rodeado de densos bosques y neblinas persistentes, se susurraba una leyenda que llenaba de temor a los habitantes. Decían que cuando la noche caía y la niebla cubría cada rincón, las entidades de la niebla emergían para aterrorizar a cualquier alma desafortunada que se atreviera a cruzar su camino. Se decía que estas criaturas eran espíritus oscuros que habían perdido su camino en el mundo. Ahora vagaban en la niebla, sedientos de venganza y ansiosos por arrastrar a los vivos a su tormento eterno. Su forma era difusa y cambiante, envuelta en una bruma espesa y malévola que les confería un aspecto aterrador. Un grupo de amigos escépticos decidió desafiar la leyenda y verificar por sí mismos la existencia de estas entidades de la niebla. Armados con linternas y cámaras de vídeo, se aventuraron hacia los bosques neblinosos, esperando capturar pruebas irrefutables de su existencia. A medida que avanzaban, la niebla se espesaba cada vez más, envolviéndolos en una oscuridad palpable. Los sonidos se desvanecían, dejando solo el eco de sus propios pasos y la pesadez del silencio. La sensación de ser observados se intensificó a medida que avanzaban más profundamente en la niebla. De repente, las formas borrosas comenzaron a tomar vida frente a sus ojos incrédulos. Las entidades de la niebla emergieron de entre la bruma como sombras malevolentes. Sus ojos brillaban con una luz fría e inquietante, mientras se movían silenciosamente, deslizándose sin esfuerzo a través de los árboles y la neblina. Los amigos, presas del pánico, intentaron huir, pero las entidades los rodearon rápidamente, cerrando el paso. Un aura gélida los envolvió, haciendo que sus cuerpos temblaran de frío y terror. Las entidades de la niebla emitían susurros ininteligibles, llenando sus mentes con imágenes y recuerdos dolorosos. Uno a uno, los amigos fueron consumidos por la niebla, sus voces apagadas y sus cuerpos desvanecidos en el aire. Sus cámaras cayeron al suelo, registrando los últimos momentos de su encuentro con las temibles entidades de la niebla. La mañana siguiente, los residentes del pueblo notaron la ausencia de los amigos y sus equipos abandonados en el bosque. Se organizaron equipos de búsqueda, pero todo lo que encontraron fue un silencio incómodo y una neblina espesa que parecía no querer desaparecer. Desde aquel fatídico día, la leyenda de las entidades de la niebla se convirtió en un recordatorio constante de los peligros que acechaban en la oscuridad. Los habitantes del pueblo evitaban los bosques cubiertos de niebla, temerosos de encontrarse con estas criaturas malignas y su destino cruel. Y mientras la niebla persista, las entidades esperan, silentes y pacientes, aguardando a nuevas almas temerarias que se aventuren en la noche. La leyenda se mantiene viva, sirviendo como advertencia para todos aquellos que se atrevan a adentrarse en los dominios de la neblina y las entidades de la niebla.